como se veía la Tierra después de la peor muerte masiva de la historia. Hace aproximadamente 251.9 millones de años, al final del Pérmico, la vida en la Tierra ya venía tambaleándose, y luego recibió el golpe más brutal que ha sufrido el planeta. Este evento es conocido como la Gran Mortandad, la extinción del límite Pérmico-Triásico. Y sí, cuando la gente dice la peor extinción de la historia, no es una frase para venderte una historia. Fue la peor, punto. Tan descomunal que hace que el final de los dinosaurios se sienta como un susto comparado con lo que pasó aquí. Y lo más inquietante es que no fue un meteorito cayendo del cielo. No fue una roca espacial. Fue algo que todavía existe hoy, volcanes. Solo que los volcanes de ese entonces jugaban en otra liga. Lo que ocurrió en aquella época se asocia con erupciones gigantescas en lo que hoy llamamos las trampas siberianas. No pienses en un volcán bonito con una nube arriba, piensa en una región entera expulsando material durante un tiempo tan largo que la palabra erupción se queda corta. Ese tipo de vulcanismo puede disparar una reacción en cadena, calor extremo, incendios, lluvia ácida, gases tóxicos, cambios brutales en el clima, suelos arrasados, ecosistemas colapsando por hambre, y océanos que pierden el oxígeno como si alguien les apagara el aire por dentro. No fue un día malo. Fue un periodo infernal extendido, repetido y persistente, hasta que la vida empezó a apagarse por todas partes a la vez. Y cuando por fin se asentó el polvo, quedó algo que da escalofríos. Algunos estudios han planteado cifras que rondan la desaparición de alrededor del 96% de las especies marinas, y en total, cerca de 9 de cada 10 animales. En pocas palabras, la Tierra no solo perdió mucho. Perdió casi todo. Y hay un detalle que vuelve esto más siniestro. Incluso los animales que suelen sobrevivir a todo, los típicos resistentes como muchos insectos, aquí también la pasaron mal. Cuando un evento logra golpear hasta a los supervivientes profesionales, sabes que estás frente a una cosa fuera de escala. Ahora, normalmente, cuando se habla de esta extinción, la mayoría se queda en dos momentos, como era antes o como se ve durante el desastre. Pero casi nadie se detiene a pensar en lo más incómodo. Cómo se veía el planeta inmediatamente después, cuando el mundo todavía estaba en shock, como un cuerpo que acaba de sobrevivir a una operación salvaje y apenas respira. Y eso, aunque suene sombrío, es una de las partes más raras e interesantes de toda la historia de la Tierra. Porque perder el 90% de todo no significa que ya pasó lo peor y listo. Significa que empieza otra pesadilla, la del día después. Y ese día después tiene nombre en geología. Cuando termina el Pérmico y arranca el Triásico, entramos a una etapa temprana conocida como el Induano, la primera época del Triásico temprano, que va aproximadamente de 251.9 a 249.9 millones de años atrás. Es decir, estamos hablando de los primeros 2 millones de años después de la Gran Mortandad. Y te lo digo desde ya, si creías que lo peor era la extinción, el Induano te hace cuestionar si sobrevivir fue realmente un premio. Imagina que te teletransporto a ese momento, así, sin aviso, y te dejo parado en tierra firme. ¿Qué sería lo primero que notarías? Te apuesto a que ni siquiera tendrías tiempo de ver animales raros. Tu primer pensamiento sería puro instinto: me estoy muriendo. ¿Por qué? Por el clima. Porque el clima seguía siendo atroz. Es más, hay razones para pensar que, en muchos sentidos, el planeta estaba todavía en un punto bajísimo de habitabilidad. El calor era una norma global, no una excepción. Hay investigaciones que han sugerido que en zonas ecuatoriales la temperatura promedio de la superficie del mar pudo estar por encima de los 40 grados centígrados. Sí, 40 grados centígrados en el mar, como si el océano estuviera convirtiéndose en un baño hirviendo. Y en tierra, en ciertas regiones, el escenario se vuelve todavía más desagradable. Se han propuesto picos que podrían acercarse o incluso superar los 60 grados centígrados en momentos extremos. No estamos hablando de qué calor. Estamos hablando de un calor que te deshidrata con violencia, te quema la piel, te revienta la resistencia y te obliga a buscar sombra como si tu vida dependiera de ello, porque dependería. Y aquí entra el mapa del mundo. En ese momento, los continentes estaban unidos en un supercontinente gigantesco, Pangea. Cuando Pangea está en su máximo,
Pasa algo clave: el interior del continente puede volverse brutalmente árido. ¿Por qué? Porque estás lejos del mar, lejos de la humedad constante, y las corrientes de aire y el relieve pueden favorecer condiciones de sequedad extrema. El resultado: enormes zonas interiores convertidas en superdesiertos, con dunas que se extenderían por distancias ridículas. En ciertas regiones, la vida terrestre grande prácticamente no tendría nada que hacer ahí. No porque no existiera vida en el planeta, sino porque el planeta tenía áreas donde estar vivo era casi un insulto a la biología. Así que ya llevas 2 golpes: calor absurdo y un continente que, en gran parte, no te ayuda. Pero todavía falta el tercero, y este es de los que no se sienten cinematográficos hasta que lo imaginas en tu propio cuerpo: el aire. O mejor dicho, la falta de aire útil. Hoy respiramos una atmósfera con alrededor de 21% de oxígeno. Suena como un número cualquiera, pero es un equilibrio delicado. Y cuando lo alteras, todo se descompone. Después de la gran mortandad, se han sugerido periodos con niveles de oxígeno mucho más bajos, incluso en rangos alrededor del 12% en ciertos escenarios. Para ponerlo simple, eso es aire que te hace sentir mal. Te acelera el pulso, te obliga a respirar más rápido, te drena energía, te revienta el sueño, te da dolores de cabeza, te deja cansado sin razón, y si te mantienes ahí con esfuerzo físico, tu cuerpo empieza a perder la pelea. No necesitas una montaña para sentir mal de altura. El planeta ya te lo está dando de regalo. Entonces, imagina el combo: calor que te cocina, un supercontinente con desiertos interiores, y una atmósfera donde cada respiración se siente menos eficiente. Ahora, aquí viene la parte que suena como ciencia ficción oscura, pero aparece justamente como una idea que se menciona cuando los mares se vuelven demasiado calientes: las hipercanes. Normalmente conocemos huracanes. Sabemos que destruyen costas, que traen vientos violentos, que duran días. Pero las hipercanes serían otra cosa: tormentas hipotéticas que podrían formarse cuando la temperatura superficial del mar alcanza umbrales exagerados. Se habla de escenarios donde el mar podría acercarse a rangos extremos, y entonces la atmósfera se vuelve un motor de tormentas monstruosas. ¿Qué tan monstruosas? Se ha especulado con vientos que podrían acercarse a velocidades ridículas, capaces de destruir casi cualquier cosa. Y el problema no sería solo el viento. Sería la escala. Sistemas enormes, persistentes, capaces de vivir más tiempo, de abarcar regiones inmensas, y de arrastrar el caos más allá de una costa típica. Y aquí hay un detalle todavía más extraño: tormentas tan violentas que podrían afectar la química de la atmósfera y dañar cosas como la protección contra radiación. O sea, no solo te preocupa el golpe del viento, sino todo el entorno volviéndose más hostil. Y sí. Incluso si tú dices me voy al interior para estar seguro, en un mundo así, el interior ya era un desierto abrasador. No hay escape fácil. El planeta entero se siente como un lugar que te está empujando hacia la salida. Entonces llega la pregunta que te prometí desde el inicio: ¿cómo sobrevivió algo? Porque, siendo honestos, cuando escuchas esto, lo lógico es pensar que la vida se apagó por completo. Y no, no se apagó. Pero se volvió rara, escasa en muchos lugares, concentrada en refugios y con una sensación de mundo vacío que cuesta imaginar hoy. No toda Pangea era igual de extrema. Había regiones más vivibles, sobre todo en latitudes más altas, más hacia el norte y el sur, donde el calor podía ser menos mortal y donde la variedad de ambientes ofrecía un poco más de agua y estabilidad. Ojo, eso no significa frío con nieve. En esa época hacía demasiado calor como para hablar de hielos permanentes como los que conocemos. Incluso los polos, en muchos modelos, estarían calientes comparados con nuestra idea moderna de polo. Pero dentro de lo horrible, había zonas menos horribles. Y ahí se refugiaron plantas y animales. En esos refugios, la vegetación que mejor aguantaba incluía grupos como coníferas y licófitas, plantas emparentadas con linajes muy antiguos. En ciertas zonas podrías encontrar bosques, quizá no como los bosques exuberantes perfectos que te imaginas del mundo prehistórico, sino bosques con parches, con densidades variables, con el paisaje todavía recuperándose. Además,
Hay evidencias que sugieren que ríos y sistemas fluviales atravesaban varios entornos, creando corredores de agua dulce. Y en un mundo donde el calor y la aridez podían matarte, un río no es solo bonito. Es una autopista de vida. Agua, comida, sombra, barro, plantas, refugio. Donde hay ríos, hay oportunidades. Y si yo pudiera llevarte a una de esas zonas más sensatas del Hinduano, casi puedo apostar cuál sería el primer animal grande que verías, no porque sea el más elegante ni el más aterrador, sino porque fue el más exitoso. Un animal que, en este nuevo mundo, se volvió tan común que parece una broma, Lystrosaurus, el rey del Triásico temprano en muchas regiones. Y aquí viene lo divertido. Cuando lo imaginas por primera vez, puede decepcionarte. No es un monstruo con colmillos gigantes como un dragón. No es un tanque con placas. Es un terápsido herbívoro que, a simple vista, puede recordarte vagamente a una mezcla rara entre cerdo y reptil antiguo. Muchos eran del tamaño de un perro, y aunque algunas especies podían ser más grandes, no era el coloso definitivo. Entonces, ¿cómo demonios un animal así se vuelve el símbolo de un mundo postapocalíptico? Esa pregunta es el gancho perfecto para el siguiente tramo, porque la respuesta no es tenía suerte. La respuesta tiene que ver con estrategias de supervivencia, con excavar, con respirar mejor en un mundo con poco oxígeno, con aguantar épocas malas, y con un detalle que suena casi absurdo, la idea de que quizás sobrevivió, en parte, apagándose. El rey inesperado del mundo quemado, Lystrosaurus. Entonces sí. En este Triásico temprano, en medio de un planeta que todavía parecía un mal sueño, el animal que más probabilidades tenías de encontrarte no era un monstruo con colmillos del tamaño de tu brazo ni un depredador elegante. Era Lystrosaurus. Y esto es tan raro que, si no entiendes el contexto, casi parece un chiste. Porque cuando lo miras con calma, Lystrosaurus no grita superviviente definitivo a primera vista. No era el más grande. No era un tanque blindado. No era un cazador. Era un herbívoro terápsido, con un cuerpo robusto, cara rara, y esos colmillos que parecen caninos exagerados, como si la naturaleza le hubiera dejado 2 herramientas extra por si acaso. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque el triunfo de Lystrosaurus no se explica con una sola razón. Se explica con un conjunto de ventajas que, juntas, forman una especie de kit de supervivencia para un mundo con calor brutal, aire pobre y ecosistemas vacíos. Y ojo, lo que te voy a decir no es un cuento bonito de era fuerte y ya. Es más inquietante. A veces no sobrevive el mejor cazador, sobrevive el que mejor aguanta vivir mal. Una de las ideas más directas es que Lystrosaurus, literalmente, pudo haber sobrevivido porque sabía desaparecer del mundo cuando el mundo era inhabitable. ¿Cómo? Excavando. Hay hipótesis muy discutidas que sugieren que podía hacer madrigueras o aprovechar refugios bajo tierra, y eso en un planeta con calor extremo no es un detalle menor. Bajo el suelo, la temperatura puede ser más estable. El viento no te pega igual, la humedad se conserva mejor, y te proteges de picos de radiación. Si el aire estaba en crisis, tener un refugio donde tu cuerpo gasta menos energía también es una ventaja enorme. Y aquí entra algo que a los paleontólogos les encanta. Ciertas proporciones en su cuerpo, especialmente en sus extremidades, se han interpretado como compatibles con un estilo de vida donde excavar o moverse en terrenos difíciles era parte del día a día. No significa que fuera un topo profesional. Significa que, cuando el mundo arriba te quiere matar, tener la opción de refugiarte abajo es como tener una puerta secreta. Y luego está el tema de respirar. Porque si el oxígeno bajó en ciertos momentos, no cualquiera la arma. Lystrosaurus parece haber tenido un cuerpo con un tronco amplio, como barril, que sugiere espacio para pulmones grandes y un sistema respiratorio potente. Ahora imagina el mundo con aire pobre. Quien respira mejor tiene más energía, puede moverse, puede buscar agua, puede comer, puede recuperarse. Quien respira peor, se apaga. En ese contexto, un animal capaz de ventilar más aire por ciclo, o de sostener esfuerzos sin colapsar tan rápido, tiene una ventaja brutal. Y lo importante es esto. No necesitas ser el más rápido si el mundo está vacío. Necesitas aguantar. Y aquí viene una de las ideas más extrañas,
de esas que te hacen decir, ¿en serio? Hay propuestas que han sugerido que ciertos patrones de crecimiento observados en ejemplares, especialmente al analizar estructuras como los colmillos, podrían indicar que el Lystrosaurus era capaz de entrar en estados de torpor, algo parecido a una hibernación o un modo ahorro de energía prolongado. No lo imagines como un oso durmiendo bonito. Imagínalo como un animal que, cuando el ambiente se vuelve imposible, reduce su ritmo, su gasto, su demanda de oxígeno, su necesidad de alimento, y espera. Si eso es cierto, es una estrategia que suena casi injusta. El mundo se está quemando y tú simplemente te apagas para sobrevivir. Y claro, esto no está escrito con letras gigantes en piedra, porque el registro fósil no te deja ver siestas directamente. Pero como hipótesis, encaja con lo que un organismo necesitaría para atravesar una crisis prolongada. Y lo más duro es que, después de lo peor, Lystrosaurus no solo sobrevivió, sino que se encontró con un planeta donde casi no quedaba competencia. No era el herbívoro más elegante. Era el que quedó. Y cuando quedas en un mundo vacío, puedes multiplicarte como una ola. De hecho, en varias regiones, Lystrosaurus aparece como un animal absurdamente común, al grado de que en ciertos ambientes se ha propuesto que podría representar porcentajes altísimos de los vertebrados terrestres encontrados. Imagínalo, caminas por un paisaje triásico temprano y, una y otra vez, lo que ves es lo mismo, Lystrosaurus. Como si el planeta hubiera tenido que reiniciarse con un solo personaje principal. Y esto no lo digo para exagerar. Es precisamente ese dominio lo que vuelve a Lystrosaurus un ícono para los científicos. Porque si quieres entender cómo se sobrevive a la peor crisis biológica de la historia, miras al animal que salió del otro lado y dijo, ok, este mundo es mío ahora. Suscríbete aquí si te está gustando el viaje, porque la siguiente parte cambia el tono. Ya vimos al rey herbívoro del apocalipsis, ahora viene lo que no querrías encontrarte cuando crees que ya todo está muerto. Los depredadores que lograron quedarse de pie, aunque el mundo estuviera vacío. Los depredadores que aún daban miedo. Porque sí, aunque el planeta estuviera golpeado, no estaba desarmado. En este Triásico temprano, aún había animales capaces de convertirte en presa, y algunos eran lo suficientemente serios como para recordarte que el día después no era un lugar seguro, solo era un lugar silencioso. Uno de los nombres que aparece como el león de este periodo, dentro de lo que permitía un mundo post-extinción, es Moschorhinus, y te lo digo así, si el nombre te suena raro, quédate con la idea. Era un depredador con mandíbula potente y dientes para matar. No era un mamífero moderno, pero estaba dentro de esos linajes que, a la larga, conectan con nuestra historia evolutiva. En ciertos lugares, sobre todo en lo que hoy sería Sudáfrica, este tipo de depredadores siguieron existiendo como una sombra de lo que había antes de la gran mortandad. Y aún así, sombra o no, seguían siendo peligrosos. Moschorhinus tenía cráneo robusto, mandíbulas fuertes, dientes curvos y afilados, y caninos largos que le daban una apariencia de casi dientes de sable, aunque no encaje perfectamente con la imagen clásica de los verdaderos sables de otros grupos. La idea es simple. Si te atrapaba, no era para asustarte. Era para romperte. Y aquí viene un detalle bien interesante y bastante lógico. Muchos de estos depredadores post-extinción, en comparación con sus equivalentes de antes, parecen mostrar señales de tamaños algo menores, como si el mundo hubiera impuesto una regla, hay menos recursos, así que todos se achican. No es magia. Es presupuesto energético. Si el planeta pierde la base de su comida, los cuerpos grandes se vuelven un lujo caro. Y aún así, incluso con ese achicamiento, Moschorhinus era de las pocas cosas que podían meterse con animales como Lystrosaurus. O sea, en un mundo con pocos grandes, quien es capaz de derribar a uno de los más comunes se vuelve relevante de inmediato. Eso convierte a estos depredadores en piezas clave del rompecabezas. No dominaban como antes, pero mantenían la cadena alimenticia funcionando en modo de emergencia. Y además de estos depredadores más grandes dentro del contexto, estaba ocurriendo algo silencioso pero importantísimo. Empezaban a prosperar otros grupos que, en ese momento, eran pequeños, pero con el tiempo se volverían gigantescos en importancia evolutiva. Aquí entran los sinodontes, que puedes imaginar como parientes lejanos en la línea que eventualmente llevaría a los mamíferos.
En el Triásico temprano, muchos eran relativamente chicos, pero tenían algo que los hacía peligrosamente buenos para sobrevivir: una dentadura más diferenciada, más eficiente para procesar alimento, para masticar mejor, para aprovechar energía con menos desperdicio. En un mundo donde todo cuesta, ser eficiente es casi un superpoder. Estos sinodontes no eran necesariamente los reyes por tamaño, pero sí empezaban a diversificarse y ocupar nichos distintos. Algunos serían más carnívoros, otros más omnívoros, algunos con estilos de vida semi-excavador otros más activos. Y aunque no fueran gigantes, su mera presencia te dice algo: la vida no solo estaba sobreviviendo, estaba rearmándose. Pero si hablamos de números y expansión, hay un grupo que estaba esperando su momento, y el Triásico temprano se lo entregó en bandeja. Los reptiles del linaje arcosauriforme, especialmente formas tempranas que suelen agruparse alrededor de familias como los proterosúquidos. Para un viajero en el tiempo, muchos de ellos se verían como criaturas alargadas, de hocico extendido, con vibra de protococodrilo, aunque no eran cocodrilos verdaderos. Tenían dientes curvos, cerrados o adaptados para cortar carne, y una postura y esqueleto todavía primitivos comparados con lo que vendría después. Pero eran oportunistas perfectos para un mundo vacío, donde hay nicho sin dueño: el que llega y se adapta gana territorio. Y aquí viene un punto clave para imaginar el Hinduano: no es que hubiera vida abundante en todas partes. Es que, en los lugares donde se podía vivir, los animales que sobrevivieron se concentraron y se expandieron. Por eso, cuando encontramos fósiles de estos reptiles en sitios que hoy están separados por océanos, India, Sudáfrica, Argentina, Rusia, eso nos recuerda a algo. Pangea unía territorios, pero también unía destinos. Donde había condiciones medianamente vivibles, aparecían los mismos candidatos, una y otra vez, como si la vida estuviera repitiendo su plantilla para reconstruirse. Hasta aquí, ya tienes una imagen: un planeta caliente, raro, con aire difícil, un herbívoro dominando por volumen, depredadores que aún podían matar, pequeños linajes afinando herramientas de supervivencia, reptiles expandiéndose en un mundo sin dueños. Y podría parecer que pues ya, eso es todo. Pero sería un error pensar que el peligro estaba solo en la Tierra. Porque si miras hacia el agua dulce, el Triásico temprano se pone todavía más incómodo. El agua dulce, el lugar donde el silencio se vuelve trampa. Una trampa mental muy común sería pensar: si en la Tierra casi no hay vida, entonces los ríos y lagos deben ser más seguros. Y no. En muchos casos, sería al revés. Porque una de las palabras más importantes para describir muchas aguas del Triásico temprano es una que suena técnica, pero te la traduzco fácil: anoxia. Significa que el agua carece de oxígeno disuelto, o tiene tan poco que para muchísimos seres aeróbicos se vuelve un lugar donde simplemente no puedes vivir. Son zonas muertas. Y en un planeta que ya venía golpeado, esas zonas muertas podían extenderse, aparecer y desaparecer, moverse, volverse parte del paisaje. Para nosotros, que respiramos aire, esto suena como: bueno, yo no respiro agua, ¿qué importa? Importa porque los ecosistemas de agua dulce son fábricas de vida. Sostienen cadenas alimenticias, alimentan orillas, mantienen plantas, dan refugio. Si esas fábricas se apagan, todo alrededor se vuelve más precario. Y aún así, incluso en ese escenario, hubo un tipo de animal que parecía decir: perfecto, esto es mío. Los anfibios. Pero no anfibios como las ranitas que conoces. Estoy hablando de temnospóndilos, anfibios antiguos, muchos de ellos grandes, con aspecto de cocodrilo primitivo en versión anfibia. Y sí, muchos eran carnívoros entusiastas. En un mundo donde la tierra era un horno y el aire era pobre, el agua dulce en ciertas regiones funcionaba como refugio, pero también como emboscada. Estos temnospóndilos tenían variedad de formas, algunos con cráneos estrechos, dientes cónicos para atrapar presas resbalosas, otros con cráneos más anchos y robustos, con herramientas para aplastar o cortar. En tamaños también eran una ruleta. Desde formas relativamente pequeñas hasta animales que, en comparación con anfibios modernos, serían monstruos. Y lo más inquietante es la forma en la que podían concentrarse. En ciertos entornos, parece que eran una proporción exagerada de la fauna,
como si el mundo hubiera quedado tan reducido que algunos grupos se convirtieron en los rellenos dominantes de su ecosistema. Y hay un lugar que siempre aparece cuando hablamos de rarezas prehistóricas, como si ese pedazo de mundo estuviera programado para producir historias extrañas: Australia. En formaciones triásicas tempranas se ha descrito un panorama donde una parte enorme de los vertebrados encontrados eran anfibios. Literalmente, imagina que caminas alrededor de un sistema de ríos y lagunas, y la mayor parte de la vida grande que hay son anfibios cazadores. Eso te dice algo sobre el planeta. Cuando todo está roto, no necesariamente gana lo más avanzado. Gana lo que puede funcionar con las reglas del desastre. Y ojo con esto, muchos de estos anfibios no estaban limitados solo al agua dulce. A diferencia del mundo moderno, donde el agua salada suele ser una barrera dura para la mayoría de anfibios, en aquel tiempo hubo más tolerancia y más experimentos ecológicos. Eso nos conecta con el siguiente escenario, que es el más grande de todos: el océano. Los océanos después del apocalipsis, un planeta que parece alienígena. Si en tierra sentías que el mundo estaba roto, bajo el mar la sensación podía ser todavía más extraña. En el Triásico temprano, el planeta tenía dos grandes protagonistas oceánicos: el superocéano Pantalasa, gigantesco, dominando gran parte del globo, y el océano Paleo Tetis, más encajonado, más contenido entre masas terrestres. Y así como en tierra había refugios, en el mar también. No todo el océano era igual de habitable, y muchas concentraciones de vida se daban en zonas costeras o relativamente someras, sobre todo donde la geografía y la circulación permitían condiciones menos infernales. Pero aún así, los océanos venían con problemas: temperaturas altas, capas profundas anóxicas, y en varios lugares condiciones químicas desagradables, incluso más ácidas de lo normal. Si tú pudieras nadar ahí, en muchos sitios sentirías que estás en un mar que no se parece al nuestro. Y no solo por cómo te sentirías tú, sino por cómo se vería el entorno. Por ejemplo, los arrecifes. Cuando piensas en arrecifes hoy, piensas en coral, colores, peces por todos lados. Después de la gran mortandad, gran parte de los arrecifes que dominaban en ciertos momentos no eran arrecifes de coral como los conoces, sino estructuras dominadas por microbios. Tapetes bacterianos, construcciones que parecen un modo básico de arrecife, como si el océano hubiera regresado a una versión más antigua de sí mismo. No porque el coral se haya ido de vacaciones, sino porque muchos constructores complejos desaparecieron y el espacio quedó libre para los organismos que siempre están listos para colonizar, los microbios. Y aquí viene un detalle visual que es perfecto para imaginar un mundo raro. Hay estudios que sugieren la presencia elevada de bacterias que usan compuestos de azufre y tienen pigmentos particulares, lo que abre la posibilidad de que, en ciertas zonas, el agua no se viera azul. Podría verse turbia, verdosa, aceitunada, o incluso con tonos oscuros, como si el mar estuviera enfermo. No es que todo el océano fuera así todo el tiempo, pero la idea de mares con colores extraños por proliferaciones bacterianas encaja con un planeta que está tratando de reconstruirse desde los niveles más básicos de la vida. Ahora, si el océano era tan raro, la pregunta es, ¿qué animales dominaban ahí? Y esto es una de las partes más fascinantes del Triásico temprano. Por un tiempo, en varios ecosistemas, los reyes no eran reptiles marinos gigantes todavía, ni criaturas supermodernas. Muchas cadenas alimenticias marinas estaban dominadas por peces, especialmente peces de aletas radiadas, que parecían haber pasado la crisis con una resistencia impresionante. Si tú te llevaras una caña de pescar al Triásico temprano, no lo digo en broma, probablemente te encontrarías con un mundo donde los peces eran la presencia más consistente. Aparecen nombres de géneros en los registros fósiles que se vuelven como una lista de habituales en estas aguas. Formas como Australosomus, Bobasatrania, Saurichtis, Vitella y otros peces que, con variaciones, aparecen una y otra vez en distintos lugares. Y hay un patrón que llama la atención: muchos tenían distribuciones amplias, casi cosmopolitas, como si fueran los ocupantes más rápidos de un océano que quedó vacío. Y aquí llega el depredador que se siente como el tiburón del momento, aunque técnicamente no sea un tiburón: Bilgeria. Imagina un pez grande, con vibra de cazador serio, capaz de moverse con velocidad, con dientes cónicos para agarrar, diseñado para morder y no soltar.
En un mundo donde muchas líneas se apagaron, un depredador así puede convertirse en una fuerza dominante. Y lo más interesante es que, por restos asociados y por la presencia repetida en formaciones marinas, se interpreta que podía moverse en ambientes de mar abierto, no solo pegado a la costa. Oh sí. Si soñabas con playas triásicas, la mala noticia es que el mar también podía tener dueños. Ahora, eso no significa que no hubiera tiburones. Sí lo sabía, pero el mundo de los tiburones también estaba en un estado raro de transición. Un grupo que aparece con fuerza en estos periodos son los cibodontos, tiburones antiguos que sobrevivieron a la crisis. Muchos eran relativamente pequeños, más adaptados a comer presas con caparazón o peces chicos, no necesariamente diseñados para cazar algo del tamaño de un humano. Pero dentro de esa diversidad, había formas que podían ser más grandes y más intimidantes. Un ejemplo que suele mencionarse en contextos triásicos tempranos es Acrodus, un tiburón con dentición más aplanada, buena para triturar, dentro de un estilo de vida durófago. Y aunque su dieta no sea cazar grandes cosas blandas, un animal de varios metros en el agua no es exactamente una presencia tranquilizadora. Además, algunos de estos tiburones podían moverse entre ambientes, incluso tolerar aguas que hoy separaríamos con claridad, lo que vuelve la costa y los sistemas de estuarios todavía más impredecibles. Y también está el otro gran grupo, los elasmobranquios en un sentido más amplio, el linaje que incluye a tiburones modernos y rayas. Pero aquí entra un elemento de misterio. En algunos casos, lo que tenemos son dientes fragmentarios o restos parciales que te dicen estaban ahí, pero no te dejan ver el tamaño completo ni el comportamiento. Eso significa que, incluso con fósiles, hay un margen enorme de incertidumbre. El océano Triásico temprano pudo haber tenido cazadores de los que solo vemos sombras. Y hablando de sombras, ahora viene la parte más extraña del agua, la que parece sacada de una leyenda paleontológica. Los peces con mandíbulas imposibles. Los sobrevivientes imposibles, mandíbulas de pesadilla y el misterio de los tiburones raros. Hay un tipo de pez extinto que, si lo ves en una reconstrucción, sientes que el diseñador se pasó de creativo. Estoy hablando de los eugenodontos, y parientes dentro de esos linajes rarísimos, animales con bocas tan extrañas que parecen inventadas para asustar. El ejemplo más famoso de este estilo es el tiburón con espiral de dientes tipo helicoprión en otros contextos, esa rueda que parece una sierra enrollada. Y por mucho tiempo, la narrativa fue sencilla: estos bichos raros murieron en la gran mortandad. Tiene sentido. Si el 90% de todo se apaga, lo lógico es asumir que estas rarezas también se fueron. Pero aquí viene el giro que hace que el Triásico temprano sea tan intrigante. Se empezó a plantear que algunos de estos linajes pudieron haber sobrevivido más tiempo de lo que se creía, apareciendo todavía en el Indiano. Y esto no se siente como un detalle menor, porque significa que incluso después de la peor extinción, el planeta todavía tenía espacio para criaturas con diseños corporales absurdos, como si la naturaleza se negara a dejar ir sus experimentos más extraños. En lugar de ser el gigante más icónico de esas mandíbulas, aparecen menciones a formas más pequeñas que conservarían esa firma rara, una mandíbula inferior con estructura especial para triturar o manejar presas duras, combinada con un cuerpo que, aun si no era gigante, seguía siendo un depredador serio dentro de su entorno. Se habla de géneros como Fadenia en estas discusiones, alrededor de un tamaño que podría rondar 1,5 metros en algunos escenarios, lo suficiente para que lo respetes, especialmente si lo ves venir desde abajo en un mar que ya se ve raro por bacterias. Y lo más interesante es que no parece estar solo en el escenario. Se ha planteado la presencia de un pariente cercano, algo como Caseodus, con dieta similar pero sin algunas estructuras tan exageradas. Y aquí aparece una idea que vuelve esto aún más cinematográfico, que estos animales podrían coexistir en ciertas regiones, como si el Indiano todavía tuviera barrios donde las rarezas antiguas seguían intentando vivir. Y luego está la tercera pieza del rompecabezas, la que realmente suena a monstruo de archivo. Un animal tipo tiburón tijereta, con una boca que se describe como dividida verticalmente en ciertas reconstrucciones, y combinaciones extrañas de dientes que sugieren hábitos alimenticios difíciles de clavar con certeza. En algunos relatos paleontológicos populares se le conecta con nombres como Parahelicopterion o formas afines, dentro de esos linajes experimentales que hoy ya no existen. ¿Qué comían exactamente?
No lo sabemos con total seguridad, porque el fósil rara vez te da el menú completo. Pero si un animal mantiene una dentición así, es porque su mundo le ofrecía presas que valía la pena procesar de esa forma, animales con conchas, armaduras, cuerpos duros, o presas que requieren herramientas especiales para no desperdiciar energía. Y aquí viene el dato que amarra este arco con un nudo raro. Aunque algunos de estos sobrevivientes imposibles parecen aparecer después de la Gran Mortandad, la historia sugiere que no duraron mucho en términos geológicos. Para mediados del Triásico, estas formas desaparecen. Es como si hubieran sobrevivido al golpe principal, solo para perder contra el mundo nuevo que estaban haciendo. Y eso, honestamente, es una de las tragedias más extrañas de la evolución. Puede sobrevivir al apocalipsis, y aún así no sobrevivir a la reconstrucción. Porque la reconstrucción trae competencia. Trae nuevos depredadores, nuevos modos de vida, nuevas cadenas alimenticias. Y lo que funciona en el mundo vacío no siempre funciona cuando el mundo vuelve a llenarse. El verdadero retrato del planeta después de la peor muerte masiva. Entonces, cuando preguntas cómo se veía la Tierra después de la peor muerte masiva de la historia, la respuesta real no es un solo paisaje. Es un conjunto de escenas conectadas por la misma sensación. Un planeta que sigue lastimado. En Tierra, muchas regiones eran hornos y desiertos interiores, con refugios en latitudes más altas y corredores de vida alrededor de ríos. Un herbívoro como Lystrosaurus dominando por número, no por glamour, como el símbolo de sobreviví porque pude aguantar. Depredadores como Moschorhinus aún lo suficientemente peligrosos como para recordarte que la naturaleza no se vuelve amable solo porque está herida. Linajes pequeños como los sinodontes afinando herramientas que después serían gigantes en nuestra historia. Reptiles arcosauriformes expandiéndose como oportunistas en un tablero vacío. En agua dulce, zonas anóxicas, ríos y lagos que podían ser refugio y trampa al mismo tiempo, y anfibios temnospóndilos ocupando nichos como si el planeta hubiese retrocedido a reglas más antiguas. En el océano, un mundo caliente, con capas muertas sin oxígeno, arrecifes microbianos dominando donde antes había complejidad, y hasta la posibilidad de aguas con colores extraños por proliferaciones bacterianas. Peces ocupando el rol de depredadores principales en varios escenarios, tiburones antiguos sobreviviendo y adaptándose, y, como remate, la persistencia breve de mandíbulas imposibles que parecen recordarnos que la evolución no se apaga con una sola explosión. Se tambalea, se reacomoda, y vuelve a intentar. Y aquí está la idea que quiero que te lleves, porque es la que cambia la forma en la que ves este evento. La Gran Mortandad no fue solo un final. Fue un reinicio traumático. Un planeta que perdió su complejidad y tuvo que reconstruirla casi desde cero, primero con los supervivientes más duros y oportunistas, y después con nuevas formas que aprovecharon el espacio. Por eso el Hinduano es tan fascinante. No es el mundo de antes, ni el mundo ya recuperado. Es el mundo en la fase más incómoda, cuando todavía se siente vacío, pero ya se están sembrando los cimientos de lo que vendrá. Y si esto te dejó pensando, quédate con esta pregunta. Si el planeta pudo sobrevivir a perder casi todo, ¿qué tipo de criaturas nacen después, cuando la vida por fin empieza a experimentar de nuevo con libertad? Porque los siguientes millones de años producen algunas de las rarezas más legendarias de la historia, y muchas nacen precisamente de este terreno quemado. Si este video te está gustando, compártelo con alguien que siempre dice que ya conoce todas las historias prehistóricas, porque esto casi nadie lo cuenta así. Suscríbete a Jurassic Files para más documentales de criaturas extintas y mundos perdidos, y comenta cuál de estas escenas te dio más escalofríos. La tierra horno con Lystrosaurus por todas partes, los ríos llenos de anfibios cazadores, o el océano extraño con arrecifes microbianos y mandíbulas imposibles.